Y ore por Gabriel, ore por Erika, ore por Max, ore por Emilio. Que Dios bendiga sus vidas. Ore también por que como iglesia podamos dar siempre el mejor ejemplo, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo, llamados para llevar también a estos niños al camino del Señor. No para educarlos mientras sean niños, no. Educarlos para que siempre sigan a Cristo. Amén. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por la familia que tú has instituido, hombre y mujer. Y de esa manera, Señor, en tu santa biología, poder, Señor, darnos la felicidad de los hijos. Bendecimos tu nombre, Señor, por la vida de Emilio. Gracias, muchas gracias, porque tú estás con él. Tú le ayudas, tú le guías, tú le guardas a través de sus padres, de sus familiares. Gracias, Padre eterno, porque estás con Gabriel y con Erika. Ayúdalos, Señor bendito, a que ellos transmitan tu amor a sus hijos, que ellos transmitan tu palabra, el buen ejemplo, tus enseñanzas a sus hijos. Y nosotros como iglesia también estamos aquí para apoyarles, para bendecirles, en tu nombre, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de Emilio. Ayúdanos a guiarle en amor. Ayúdanos, Señor, a orar siempre por él, a ser el ejemplo que este niño necesita, al igual que sus padres. En el nombre de Cristo Jesús, los ponemos en tus manos, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga. Enhorabuena. Felicidades. Bueno, aprovechando este momento, vamos a orar por los pequeños. Hermana Yolanda, por favor, pasen para que haga la oración, y los niños también pasen al frente para que oren por ustedes. La congregación, podemos sentarnos por un momento. A ver, más niños, más niños. Ahí nuestra hermana Aurora, pásale con todo el niño. No sé qué. ¿Sí lo puedes hacer, hermana Aurora? Claro que una niña grandota con su pequeño niño. Sí, gracias a Dios por Max. También pasó, ¿verdad? Y el niño Emilio. Pásale, hermana Erika. Pásale con su pequeño Emilio. Gracias a Dios. ¿Quién más trae bebé? No hay ningún bebé. Gracias a Dios por estos bebés y sus mamás. Ahora sí, estos pequeños hermanos van a aprender de los adultos. A veces estos pequeños tienen sus ojos abiertos porque nosotros tenemos los ojos abiertos, ¿sí? Entonces, ellos aprenden por imitación, ellos aprenden, entonces nosotros debemos de tener los ojos cerrados, ¿sí? La palabra de Dios en Lucas dice, y Jesús crecía, que es al que nosotros imitamos, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52, ojalá que nos lo aprendamos. Vamos a orar por estos pequeños. Nosotros vamos a dejar un legado, así como este pequeño llegó corriendo para orar, porque ellos saben que vamos a orar por estos pequeños. Vamos a orar y nosotros vamos a dejar un legado en ellos. Vamos a dejar un legado porque Jesús crecía y así también estos pequeños van a crecer. Yo recuerdo a algunos de ustedes cómo estaban pequeños y cómo han crecido. A veces les digo,
Válgame, Vivi, la niña de ayer y ahora tan grande que están, ¿verdad? Y algunos ya hasta abuelos son, gracias a Dios, porque ya son abuelos. Entonces, hermanos, vamos a dejar un legado, y un legado es algo que se transmite. Oremos pues, hermanos. Gracias, gracias, bendito Dios, por estos pequeños que un día serán la fortaleza de esta iglesia, porque así, Señor, tú nos has ordenado que seamos ese legado que daremos a nuestros hijos. Bendito Señor, bendice a estos hijos, bendice a estos niños, bendice, Señor, a sus padres, bendice a esta iglesia, y Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a nosotros para que seamos esa imitación, que nosotros te imitemos a ti. Gracias, gracias, Señor, te damos por todo. Síguenos bendiciendo, síguenos ayudando para que, así como nosotros te imitamos a ti, ellos también sean ese camino, que te sigan a ti, al único Dios verdadero. Ayúdanos para que ellos sigan creciendo en sabiduría y en estatura, porque tú eres nuestra imagen. Gracias, gracias te damos por todo. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Les invito, hermanos, para que puedan abrir su Biblia en Génesis 50. Génesis 50, del 14 al 21. Génesis, el primer libro de la Biblia. De los libros del Pentateuco es el más largo. Génesis 50, 14 al 21. Mientras lo van encontrando, vamos a repetir el versículo lema que este año estamos aprendiendo. Está en Josué 24:14. Josué 24:14. Dice así: Ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y dejemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. El día de hoy, hermanos, seguimos hablando sobre los temas de avivamiento. Hemos hablado 2 domingos anteriores sobre la importancia de cobrar vida o avivarnos a través de la oración. Que nuestro tiempo de oración sea algo tan importante que nos dé el ánimo para seguir adelante. Ese tiempo con Dios, que nos levante. También el domingo pasado hablábamos de la importancia de avivarnos a través de la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios nos habla, cuando le escuchamos y entendemos lo que nos está diciendo, entonces algo tiene que suceder en nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo levantarnos, cómo avivarnos, cómo cobrar nuevas ganas para vivir a través del perdón. Usted y yo somos expertos en lo que el perdón sí es y en lo que el perdón no es. Porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado. El perdón no es, como dice una canción, olvidarlo. El perdón es recordar y que no me duele. Si usted recuerda alguna anécdota del pasado que todavía le duele la panza, se le da el aire y no puede respirar cuando lo está contando, o le duele la cabeza, quiere decir que hay falta de perdón. Y sabe, algo importante es que muchas veces analizamos el perdón como algo que o pido perdón o me piden perdón.
Pero muchas veces nos olvidamos de la importancia de perdonarnos a nosotros mismos o recibir el perdón de Dios, aceptar el perdón de Dios. Por eso la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti. ¿Sí? Entonces, si yo me amo, acepto el perdón de Dios, acepto lo que Dios me dice. O sea, yo no me ando aventando de cabeza de las azoteas. ¿Por qué? Porque me amo. Y tampoco empujando a otros de las azoteas, porque los amo. Entonces, necesitamos entender que de esa manera, como nos amamos los unos a los otros, necesitamos perdonar. Yo quiero que nos quitemos un mito de la cabeza. Perdonar no es hacerle un favor a nadie. Perdonar no es decir, ay, no, es que no se merece mi perdón. No, hermano, no. Tenemos un mal concepto de perdón si creemos que al perdonar le estamos haciendo un favor o un beneficio a la otra persona. No. El beneficio, la bendición es personal. Es personal. Por eso y la insistencia de Dios, el Padre nuestro, de la oración modelo, en muchos pasajes más, sobre el perdonar. El pedir perdón y el perdonar. Somos verdaderamente libres, disfrutamos la vida, somos felices cuando perdonamos, cuando le pedimos a Dios que sane las heridas de mi corazón. Quiero invitarle para que leamos en los versículos del 14 al 21 de Génesis 50. Está en la Biblia, es la versión Reina Valera, va a estar aquí enfrente, si lo quiere leer también. Vamos a leerlo todos juntos, dice así. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dios bendito, gracias te damos porque tu presencia está con nosotros. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Eres un Dios grande, perdonador. Guíanos para entender el mensaje de hoy, de tal forma que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Que no huyamos a tu voluntad, que no cerremos nuestros oídos y nuestro entendimiento a tu palabra. Redargúyenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos entonces que la Biblia habla en varios pasajes de perdonar. ¿Cómo andamos en nuestra práctica de perdón? La Biblia una y otra vez nos dice que debemos pedir perdón y debemos perdonar. Pero el perdón se aprende, ¿sabe? Nacemos con la capacidad de perdonar, pero alguien tiene que modelar el cómo perdonar. A veces en nuestra cultura, algo que no está bien, pero que es cultural, es que cuando nos piden perdón, algo que no está bien es decir, no te preocupes, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. Yo le invito para que no digamos eso. Porque eso a nuestro subconsciente nos está diciendo, hazlo otra vez. Es mejor cuando usted y yo decimos, sí, te perdono, sí me lastimaste, sí me duele, me dolió, sí te perdono.
veces la gente piensa que eso suena muy egocéntrico, muy presuntuoso, pero no, ¿sabe? Es la forma bíblica y es la manera correcta de perdonar. Si alguien me pide perdón, lo correcto es decir, sí, te perdono. No es decir, no pasa nada. No diga que no pasa nada, porque sí le dolió. Usted y yo no somos de palo, somos de carne y hueso. Tenemos emociones y sentimientos. Pero a veces nos enseñan, ¿verdad? No, es que tienes que ser fuerte. Y ser fuerte es decir, no me duele, dame otro, es más. No, hay que aprender a perdonar, diciendo, sí te perdono, sí quiero reconciliarme, sí quiero hacer las paces. Por eso el perdón se aprende. A veces muchos padres nos damos de topes contra la cabeza, ¿no? Porque nuestros hijos se enojan, no quieren perdonar y decimos, pues, ¿de dónde aprendió? Pues de vernos, de ver la sociedad, de ver cómo estamos todos. Entonces el perdón y el amor van de la mano juntos y muestran una benevolencia que no tiene límites. Si amamos y perdonamos, entonces quiere decir que Dios está trabajando en nosotros. No podemos decir te amo pero no te perdono, porque ni comprendemos el amor ni comprendemos el perdón. No podemos decir te amo pero no olvido. ¿Sabe? Es una expresión también cultural. Te amo pero no olvido quiere decir te perdono pero no te perdono. Te perdono, pero te lo voy a restregar en la cara todos los días de tu vida. Y eso no es perdonar. Eso no es perdonar. El perdón tiene que ver con sanar, con recordar la herida y que ya no me duela. Vaya, si usted tiene una cicatriz en sus manos, en sus piernas, en sus rodillas, donde casi todos tenemos en las rodillas, usted se toca la cicatriz y ya no le duele. ¿Por qué? Porque ya sanó. ¿Sí? Su cuerpo se encarga de sanar ahí esa parte. Emocionalmente también necesitamos dejar que Dios sane, no que ya no nos querramos acordar, ¿sí? Porque tenemos memoria y nos acordamos, más bien es recordar y que ya no nos duela. Y usar ese testimonio para que otros aprendan a perdonar o aprendan de nuestros errores o aprendan lo que no tienen que hacer. Dios quiere trabajar con nosotros por medio del perdón. Perdonar no es una señal de debilidad, al contrario, es de grandeza. Es de sabios saber perdonar y pedir perdón. Es de sabios y de cristianos perdonarse a sí mismos, aceptar el perdón de Dios. Oiga, ¿para qué vamos a decirle a Dios perdona mis pecados si no lo voy a perdonar yo mismo? ¿De qué sirve? Y muchos de nosotros traemos traumas de nuestra infancia, juventud o adultez, donde cometimos errores y cargamos con esa carga. No, es que yo estoy así porque un error del pasado y ese error nosotros lo recordamos, nosotros nos laceramos con él, cuando Dios ya nos perdonó, pero uno es el que no quiere aceptar el perdón de Dios. Y entonces no podemos ser felices. Traemos emociones tóxicas. En vez de bendecir todo lo que tocamos, amargamos todo lo que tocamos. Hacemos yogur todo lo que tocamos, vaya. En vez de bendecirlo, porque hemos dejado que el perdón trabaje en nuestra vida. Y es a lo que Dios nos llama. Dios no dice, amárguense los unos a los otros. No, aunque hay relaciones que pareciera que sí, ¿verdad? Pero es ámense los unos a los otros, no amárguense los unos a los otros, no dense con todo y el sartén los unos a los otros. Perdónense, ámense. Y sabe, a través del pasaje de Génesis 50, Dios quiere enseñarnos grandes verdades. Vamos a ver algunas de ellas. Lea conmigo la primera enseñanza. Dice así:
Cuando dirijo mis pensamientos hacia el perdón, mi vida es avivada. ¿Sí? Cobro vida, disfruto la vida, la saboreo. Cuando mis pensamientos, cuando en mi mente, ¿verdad? Dios me empieza a decir, oye, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón o tienes que perdonarte. Cuando dirijo mis pensamientos hacia el perdón, entonces cosas poderosas suceden en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 15. Génesis 50, 15. Dice, al ver que su padre estaba muerto, los hermanos de José pensaron, ¿qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros y quiere vengarse por lo que le hicimos? Los hermanos de José se pusieron a pensar, ¿saben? La conciencia les remordía por lo que habían hecho. En el contexto, bueno, los hermanos de José lo vendieron cuando él estaba chamaco y se fue a Egipto, ¿verdad? Y allá creció y Dios lo cuidó. Más adelante vamos a ver cómo Dios usó todo para bien. Sin embargo, los hermanos de José sabían que habían hecho mal y estaban pensando en, ¿qué va a pasar ahora? Usted y yo necesitamos enfocar nuestros pensamientos en el perdón. No dejárselo, ay, pues ahí sí se da, ahí sí me lo encuentro, ahí sí, pues de casualidad sale, pues ya, ¿verdad? Las circunstancias ya era de Dios, y muy espirituales le echamos la culpa a Dios de que, pues ya era de Dios que me perdonara sin que yo le dijera nada. No, hermanos, tomemos la iniciativa de perdonar, de pedir perdón. Dirijamos nuestros pensamientos hacia el perdón. En este pasaje, la conciencia de los hermanos de José habla. Hay una expresión que dice que ¿verdad? Quizá esté enojado con nosotros, quizá nos aborrezca, dice la Reina Valera. Y estos pensamientos perturbadores buscan cómo pedir perdón, aunque no de la forma correcta. Ahorita en el siguiente versículo vamos a ver una forma incorrecta a veces que usamos en nuestra cultura también. Pero yo quiero invitarle para que si usted tiene que perdonar, piense en lo que tiene que hacer. Si usted tiene que pedir perdón, piense en lo que tiene que hacer. Si usted tiene que perdonarse a sí mismo por algo que ha estado cargando, piense en dirigirse a Dios y aceptar el perdón que Él le da. Número 2. Vamos a leer la segunda enseñanza. No solamente lo que pensamos, sino también lo que sentimos. Dice, cuando canalizo mis sentimientos hacia el perdón, mi vida es avivada. No nada más lo que pienso, también mi corazoncito, lo que siento. También nuestras emociones necesitamos canalizarlas hacia el perdón. Vamos a leer del versículo 15 al 17, va a aparecer aquí enfrente. Leamos su versión, dice así: los hermanos de José estaban temerosos porque su papá había muerto. Dijeron, tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron un mensaje a José que decía, tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Díganle esto a José, por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos. En realidad no te hicieron daño. Entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó ese mensaje, se puso a llorar. ¿Sabe? Esta es una forma equivocada que también usamos a veces de pedir perdón, dándole voz y voto a los muertos. Es que la última voluntad de tu abuelito era que tú y yo tuviéramos una buena amistad. Entonces, por la memoria de tu abuelo, vamos a llevarnos bien y llevar la fiesta en paz. En vez de decir, oye, necesitamos reconciliarnos, vamos a perdonarnos. No se puede vivir con tanto veneno. Vamos a hacer las paces. Pero a veces malamente usamos la voz de los muertos
para que, como si esto tuviera un poco más de peso, cuando debe ser mi iniciativa, mi pensar, mi sentir, el poder dirigir mi pensamiento, mi sentimiento hacia el perdón. Los hermanos de José sintieron pasos en la azotea, ¿sabe? Ellos dijeron, caray, oye, José es el segundo de Faraón. José tiene poder, autoridad y todo. Él truena los dedos y los sirvientes ahí están. ¿Qué se le ofrece, Señor? Y los hermanos de José lo sabían. Y entonces ellos se ponen a temblar y decir, caray, o sea, ya murió nuestro papá. Y pasa en todas las familias. El abuelo, la abuela, el papá o la mamá mantienen la armonía o mantienen la familia o los hijos unidos. Cuando muere, ahí andan agarrados del chongo por un pedacito de tierra lleno de lombrices, por una casa llena de hormigas y cucarachas, pero ahí andan, ¿verdad? ¿Por qué? Por la falta de perdón. Y usted y yo necesitamos entender esa parte, que necesitamos guiar nuestro pensar y nuestro sentir a poder pedir perdón. ¿Qué sentimientos nos atormentan? A los hermanos de José les atormentaba los sentimientos de culpa. Híjole, ¿verdad? Lo aventamos al hoyo, lo vendimos, le contamos mentiras a nuestro padre de que se lo había comido una bestia. Le echamos sangre para que se viera todo real. Armaron una escena del crimen. Ellos, ¿sí? Armaron una escena del crimen. Y ellos mismos se engañaron a sí mismos y se la creyeron. Y ahora en su conciencia, ahí estaban dándole vuelta. Entonces, usted y yo, ¿qué sentimientos nos atormentan? El no regresar el cambio, el no dar kilos de a kilo, el no decir la verdad, el tener la oportunidad de hacer lo correcto y no hacerlo. ¿Qué es lo que nos atormenta? Canalicemos nuestros sentimientos, eso que sentimos y que ya hemos pensado, hacia el perdón. No importa a quiénes hemos ofendido o si nos ofendieron. Si nuestra excusa es, no siento ganas, déjeme decirle que el perdón no es de ganas. El perdón es por obediencia. El perdón es por una convicción de que me va a hacer bien. No es si tengo ganas o no. No son frijoles. Es una bendición el poder perdonar a los demás. Miren, hay una historia que ya se las he contado. Dos tenores, Plácido Domingo y José Carreras. Plácido Domingo de Madrid, José Carreras de Barcelona. En los años 80, su rivalidad de ellos creció tanto que en el contrato que firmaban tenía que decir, yo canto si el otro no está. O sea, Plácido Domingo cantaba si José Carreras no estaba y José Carreras cantaba si Plácido Domingo no estaba. Creció tanto su rivalidad que así fue por mucho tiempo. Hasta que de repente José Carreras se enferma de leucemia. Y en los 90s su lucha contra el cáncer de sangre fue tremendo. Buscó cómo sanar, gastó todo lo que tenía de su fortuna en tratamientos. Y ya sin dinero buscó la ayuda de una fundación. Se dio cuenta de que en Madrid había una fundación y buscó ayuda. Le hicieron un trasplante de médula ósea y fue sanando, gracias a Dios. Una vez que estaba bien, él quiso buscar información sobre quiénes eran los que dirigían esta fundación y no pudo encontrar las cosas tan fácil. Después se fue dando cuenta de que Plácido Domingo había creado esa fundación cuando se enteró que su enemigo tenía cáncer. Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Un día, ¿verdad?, en un concierto de Plácido Domingo, viene José Carreras, interrumpe todo, se arrodilla y le pide perdón.
se abrazan, perdón si me emociono, pero siempre me emociona esta historia, y se reconcilian. Y esa es la fuerza del perdón, ¿sabe? Eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos y que no andemos zafados de acá de la cabeza pensando que la ira y la venganza rifan, sino que es el perdón el que mata el resentimiento, el que triunfa, el que me lleva a disfrutar la vida. No es otra cosa. Por eso el perdón es para los grandes. El perdón es señal de fortaleza. Y cuando nos agarramos del rencor, de la venganza o del resentimiento, pues estamos demostrando que nuestra capacidad intelectual no está del todo bien. Yo quiero invitarles para que entendamos que Dios quiere llevarnos al punto de canalizar nuestros pensamientos, canalizar nuestras emociones hacia el perdón. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con aferrarnos a nuestro enojo? Dígame usted, ¿qué ha ganado? ¿Qué hemos ganado? Colitis, estrés, insomnio, enfermedades en la piel, hernias. ¿Qué hemos ganado por aferrarnos a nuestra falta de perdón? ¿Que nuestro apellido quede en alto? Ajá. ¿Que mi orgullo? En tercer lugar, lea conmigo esta enseñanza, por favor. Cuando enfoco mis acciones hacia el perdón, mi vida es avivada. No se trata entonces solamente de, pues yo estaba pensando en pedir perdón, como que siento que necesito perdonar, sino es llevarlo al puerto, llevarlo a cabo. ¿Sí? Mis acciones tienen que estar enfocadas hacia el perdón. Vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19 de Génesis 50. Dice así: luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y le dijeron: nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo: no tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Mire, los hermanos de José fueron y se postraron ante José. Ellos hicieron algo significativo que demostraba que estaban arrepentidos. Cuando la Biblia dice, ¿verdad? Somos tus esclavos, es decir, lo que nosotros te consideramos en aquellos años, ahora tú haz con nosotros como quieras. Y José responde, ¿verdad? ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? El perdón estaba en el aire en este pasaje, en esta historia. Y el perdón también debe estar no nada más en nuestro pensar y no nada más en nuestro sentir. Necesitamos dar frutos de nuestro arrepentimiento. Acciones que demuestren que queremos perdonar. No se puede quedar nada más uno con las ganas o los deseos de perdonar. Hay que ponerle, ¿verdad?, acción al perdón también. Por lo tanto, para poder perdonar y entender el perdón, necesitamos hacer a un lado nuestro ego. ¿Sí? Y ahora sí que reprogramar nuestra mente para pensar, me veo bien, afirmar, me veo bien pidiendo perdón. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios pidiendo perdón o perdonando. Y sacar la mentira, quitar la mentira, despegar la mentira de nuestra mente que nos han dicho de que no te inclines, no te humilles, no te agaches, no te sometas. Sino cuando uno la riega, pedir perdón. Cuando le piden perdón a uno, decir sí, te perdono. No minimizar lo que otro está diciendo. ¿Por qué?
por la enseñanza número 4. Vamos a ver, vamos a leerla. Dice, el avivamiento a través del perdón produce vidas hermosas. Cuando usted practica el perdón, hay hermosura en su carácter, en su temperamento. Dios no nos diseñó para que fuéramos unos ogros en carácter o temperamento. Dios nos diseñó para que usted y yo, nuestra vida fuera hermosa en carácter, en temperamento, en actitud, en palabra. Y usted y yo necesitamos ir ajustando y entendiendo esto. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 19, Génesis 50, 19. Dice así: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Si usted y yo vamos a ser avivados cuando practicamos el perdón en nuestra vida, y nuestras vidas van a ser hermosas porque practicamos el perdón, es porque comprendemos nuestro propósito. Nuestro propósito no es ser Dios, no es juzgar a la persona, no es decirle te condeno, vete al infierno, ¿verdad? Vete lejos de aquí, desaparécete. Nuestro trabajo y propósito no es ese. Y necesitamos entenderlo, por más lastimados o enojados o tristes que estemos por lo que nos hayan hecho. Necesitamos comprender nuestro propósito. José responde: ¿acaso yo soy Dios o acaso yo estoy en el lugar de Dios? Entonces, los efectos del perdón nos ubican en saber, ok, estoy aquí en la vida para disfrutar, no para amargarme a mí y amargar a todo el que pase frente a mi casa. No sé si vieron una noticia que allá en el sur de la ciudad, ¿verdad? Pusieron unas cajas de bateo. Y entonces, pues la gente va y se estaciona, ¿verdad? En la calle. Bueno, una señora que no está a gusto salió y empieza a lastimar los carros, empieza a lastimar a las personas porque está molesta por el sonido del bat cuando golpea a la pelota. Y este es un ejemplo nada más de personas dañadas que no han querido que Dios sane su corazón, su sentir, su pensar. Pero quizá usted y yo también traemos algo por ahí arrastrando, cosas que nos hicieron o que hicimos y que pensamos que tapándolo poquito, ¿verdad? Coloreándolo, maquillándolo, olvidándolo, se va a solucionar. Y déjeme decirle, no se solucionan así las cosas. Dios dice que usted y yo necesitamos perdonar para sanar, para aliviar ese malestar. No hay otra solución. Y entre más le demos largas, pues no vamos a disfrutar como Dios quiere que disfrutemos. Vamos a aparentar y a simular. A veces somos muy buenos simulando, ¿verdad? Dibujamos una sonrisa en la cara y pensamos, todo está bien, todo está bien. Si lo repito muchas veces, me la voy a creer y todo está bien. Y no es cierto. No disfruto. No vivo como Dios quiere que viva. Vamos a leer el versículo 20. Génesis 50, 20. Dice, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Y aquí es otra parte donde como personas luchamos. Aceptar el propósito de Dios. Cuando traemos un daño en nosotros y hablamos de él, normalmente no lo podemos contar. Se nos traba la garganta, nos duele la cabeza, el estómago, nos falta la respiración. Pero José les está diciendo a sus hermanos, lo que ustedes planearon hacerme daño, Dios lo usó para bien, lo usó para obtener el resultado que vemos ahora. Y muchas veces
Usted y yo le hemos reclamado a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Si vamos a practicar el perdón, necesitamos entender que nuestras vidas tienen que aceptar el plan divino. No nada más el propósito que Dios nos ha dado, sino el plan divino. ¿Cómo era José cuando estaba pequeño? Era el consentido de papá. ¿Y cómo son los niños consentidos? ¿Respetuosos? O sea, usted y yo sabemos cómo son los niños consentidos. Y cómo los tratan los demás hermanos a esos niños. Ahora imagínense, o sea, las personas no nos enojamos de a gratis. Los hermanos de José estaban enojados con él porque este niño llegaba y le decía, mira mi túnica, papá me quiere más a mí, ¿sí? Soñé esto, que ustedes se inclinaban, ¿verdad? Me van a servir, o sea, ahí estaba machacando. Y por eso la fama y la reacción mala, claro, mala de los hijos, de los hermanos de José. Pero Dios tuvo que trabajar a través de todo lo que sucedió con José para hacerlo madurar, para hacerlo crecer y madurar y llegar a ser un hombre sabio, el segundo de Faraón. Y ahora José entiende, porque hay sanidad en su corazón, José entiende y dice, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien. Ya no le dolía la experiencia amarga que pasó. Y es lo que usted y yo necesitamos entender y pedirle a Dios que nos ayude a aceptar el plan divino, en vez de reclamarle a nuestra mamá, ay mamá, es que tú quieres más a mis hermanas, y las hermanas, es que tú quieres más a mi hermano, y estar ahí, ¿verdad?, sin entender el plan divino, y andar reclamando lo que Dios hace, en vez de decirle, hágase tu voluntad, porque si está sucediendo, si me permites vivirlo, es para que aprenda a tomar mejores decisiones, a poder seguir tu palabra y que no se haga mi voluntad. Usted y yo necesitamos aprender a aceptar el plan divino. ¿Y cómo trabaja Dios? A través de las circunstancias, a través de una enfermedad, a través de una pérdida, a través de un cambio, a través de cuando las cosas salen bien o no salen bien. Así trabaja Dios. Y es el plan de Él. Por eso esas palabras son las más duras y difíciles de decirle a Dios, hágase tu voluntad. Porque es ponerme a un lado y decirle a Dios, yo te sigo. Vamos con el siguiente versículo. Génesis 50, versículo 21. Dice, no tengan miedo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. De esta manera José les dijo cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien. Les habló al corazón. Usted y yo cuando perdonamos, cuando practicamos el perdón, necesitamos hablar al corazón a las personas, hacerlos sentir bien. No se vale o no está bien el decirle a otros, te perdono pero ásperamente, te perdono pero tratarlos con la punta del pie o gritarles porque ya los perdonamos. El perdón tiene que conectar con el amor. El perdón tiene que conectar con la transformación de nuestra vida y que se note. José responde a sus hermanos, ¿verdad? No tengan miedo, yo los voy a sustentar, yo los voy a sostener, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. Y de esa manera el miedo de los hermanos bajó, les transmitió seguridad. Usted no puede transmitir seguridad a las personas cuando no perdonamos, ¿sale? ¿Cuántos padres nos están quebrando la cabeza y decir, ¿cómo le hago para que mi hijo, verdad, esté seguro y se crea todo lo que es? Y es simplemente porque nosotros no transmitimos una vida de perdón. Que no estamos viviendo una vida de perdón.
porque eso se refleja, es una consecuencia. Y a veces como papás no vemos esa realidad. Híjole, ¿cómo le hago para que mi hijo, verdad, se salga adelante, se levante y haga las cosas que tiene que hacer? Porque no está viendo en nosotros una coherencia donde perdonamos, donde entendemos que no somos Dios, donde entendemos que Dios tiene un plan, un propósito, donde bendecimos más que reclamamos. No venimos a este mundo a reclamar, venimos a seguir a Cristo, a obedecerle, a disfrutar mientras le seguimos. Por eso, nuestras vidas deben de ser vidas hermosas, transformadas por el perdón, que demuestran su amor. José habló al corazón de sus hermanos con amor. Y se reflejó más bien en sus palabras el amor. Vamos con el versículo 22 y 23. Génesis 50, 22 y 23. Dice: José y los familiares de su papá se quedaron a vivir en Egipto. José vivió 110 años. La vida de José le alcanzó para conocer a los hijos y a los nietos de Efraín, y estuvo presente cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. O sea, el perdón nos hace tener buena relación con las demás personas, con nuestra familia. Hace algunas semanas un primo de mi esposa lo contactó, un primo de Ciudad de México lo contactó, y ya le dijo: hola prima, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿no? Y cuando estuvieron preguntando por sus parientes y así, se dieron cuenta de que muchos, el primo de mi esposa se dio cuenta de que muchos ya habían fallecido. Y él hizo un comentario. Él comentó: vaya, nuestros padres, ¿verdad?, se enojaron y nosotros la llevamos. Y muchas veces pasa eso. Los padres, los hermanos se enojan, se distancia la familia, los primos, los amigos. ¿Y quién la lleva? La siguiente generación. ¿Y qué estamos enseñando? Que el perdón es importante. ¿Qué estamos enseñando? ¿Que podemos rascarnos con nuestras propias uñas, acaso? De ahí la importancia de seguir el ejemplo que Dios nos muestra. Vamos a Génesis 50, del 24 al 25. Va a aparecer aquí en la pantalla. Dice: José les dijo a sus parientes: me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos. Los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa. Les dijo: cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos. ¿Sabe? Si nuestra vida es transformada por Cristo, por su perdón, vamos a transmitir el plan de Dios a las siguientes generaciones. José es lo que está haciendo, le está recordando a su descendencia la promesa de Dios. Está hablándoles de lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando somos resentidos, no dejamos que Dios fluya en nosotros. Yo quiero invitarles para que podamos aplicar el perdón a nuestra vida. Pedir perdón no es un símbolo de debilidad. El saber perdonar es una característica de quien acepta al prójimo tal cual es. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas? Las veces que nos hemos arrepentido. Las veces que le hemos pedido perdón a Dios son las mismas que Él nos ha perdonado. Y yo quiero invitarle para que no se niegue usted a pedir perdón, no se niegue a perdonar, no se niegue a marcar la diferencia en la vida, primero propia de usted y en la vida de los demás. Perdónese usted mismo. Deje de lastimarse con pensamientos del pasado. Deje de echarse la culpa de lo que ya ha sido perdonado. Quizá usted tuvo la culpa, tuvo responsabilidades,
Pero Dios no quiere que usted se siga echando la culpa. Dios quiere que usted acepte el perdón y que sea feliz, que entienda que su vida es una vida maravillosa, es una vida hermosa que Dios le ha dado y que no vale la pena amargarnos con el rencor y con el resentimiento. No vale la pena pensar que el perdón es para otros, pero yo soy mala. No piense eso como persona. No piense que usted es mala. No piense que usted es de otro planeta y que esto no aplica para usted. Yo le invito para que acepte el desafío que Dios nos da. Dios nos desafía para practicar el perdón y ser avivados. ¿Sí? Porque muchos males de nuestra vida es porque no amamos y perdonamos como Dios quiere que lo hagamos. No se trata de amar y perdonar a mi manera. No. Es como Dios me está mostrando en su palabra. Y los valientes, Dios quiere que los valientes decidan. Dios quiere que reprogramemos nuestra manera de hablar, de comportarnos y de saber que Dios me perdona para que yo haga lo mismo con los demás. Vamos a orar. Ahí en su lugar, ore. Cierre sus ojos y ore a Dios. Si tiene algo que pedirle perdón a Dios, aproveche la oportunidad. Si tiene algo que decirle a Dios sobre pedirle perdón a otra persona, póngase a cuentas con Dios y haga planes para pedir perdón. Usted tiene que perdonar, aceptar el perdón de alguien más. Ore y haga planes para hacerlo. No pongamos como excusa que la otra persona no quiere. Usted haga lo que tenga que hacer. Bendito Padre Celestial, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Te rogamos que tú nos sigas ayudando, nos sigas guiando. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, que muchas veces no somos las personas que tú quieres que seamos. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Sabemos decir la verdad y no la decimos. Sabemos ser honestos y no lo somos. Sabemos, Señor, que tú vas con nosotros y te ignoramos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y en el nombre de Cristo Jesús, danos la oportunidad de quedarnos cerca de ti. Danos el valor para no retirarnos de ti. Y mientras tú nos perdonas y transformas nuestra vida, ayúdanos para ser el ejemplo que muchos necesitan en nuestra familia, en la sociedad, con los amigos, en la iglesia. Un ejemplo de alguien que perdona, pide perdón, que se ha perdonado a sí mismo y que vive la maravillosa vida que tú has diseñado. Señor, gracias, muchas gracias. Sigue llevándonos hacia el perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Bueno, es el momento para recoger nuestros diezmos y ofrendas. Dice el primer libro de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu